Stay on the beach, the place to be. All the tips and ways to make the first. Thank you. Good. Thank you, everyone. First, Gracias a todos. I like to swim. It's the first time A mí me that encanta I nadar to swim y like es la half an hour primera before vez the que presentation puedo in the sea. darme un baño mediante presentación en el mar. Me ha parecido maravilloso. Así que 12 puntos para España. Thank you very much. It's a pleasure to be Muchísimas here. gracias, I'm es un gonna be talking placer today estar about aquí. Google Trends for Hoy voy a SEO. hablar de Google Trends I para talked SEO. a little bit before about, my Antes voy journey a hablar un to Google, poquito and then I'll de mi go into, camino en some of Google, the cuál ha sido mi things that you recorrido should y vamos look a out ver for when, algunas cosas que when debemos analyzing tener en data cuenta on cuando Google estamos Trends. analizando And datos en lastly, Google I'm gonna talk a little Trends. bit about a few things that you can do También voy a specifically mencionar for algunas SEO cosas que podemos hacer using Google Trends. específicamente para SEO utilizando Google Trends. So, first of all, oops, no, yes, okay. I joined Google 11 years ago, long time. Llevo en Google I desde joined hace the 11 Google años. Analytics team, Empecé en and Google Analytics basically, my background is statistics, y so I estudié joined Google estadística, Analytics to así help que por people eso understand me uní al and equipo use de data Google more Analytics para que la effectively, gente pudiera and entender y usar los datos de manera by más efectiva, helping with, data analysis, ya fuera ayudando tips or data con visualization, consejos de análisis de and everything datos o related to it. visualización de datos o When I cualquier was cosa in the relacionada Google con Analytics esto. team, one of the En el things equipo that de we Google Analytics, cuando formaba parte de él, una de las cosas que... ¡Uy! Problemas con las diapositivas. Bueno, como decía, una de las cosas que hicimos fue crear una herramienta que se llama Data Studio. No lo voy a llamar por el nuevo nombre, me niego a utilizar el nuevo nombre, a mí me gusta más el nombre viejo. Looker Studio. Creo que es una herramienta fantástica que ayuda a la gente a visualizar datos y podemos amplificar los datos a otros lugares de la organización. Y es una herramienta realmente buena para la visualización de datos. Tras 5 años formando parte de Google, decidí cambiar de equipo, me aburrí de Google Analytics y quería un cambio. Creo que no estoy solo en esto. Lo que ocurrió fue que les dijo que eran las tablas Pi o yo, así que me fui a Search Console, donde no tenemos las tablas de Pi. Así que he estado haciendo búsquedas. Por un lado, trabajo en productos con los ingenieros, basándome en feedback que tenemos de la comunidad, y he liderado unas características que hemos creado en la Search Console. Y mi misión es hacer que los datos estén disponibles y sean útiles y escalables, así que creo muchas de las características relacionadas con dar más datos a la comunidad, que esto es lo más importante, ¿no? Tratamos de dar cuantos más datos posibles. Así que una de las cosas que lideré fue la inspección de IPI, la exportación de datos bot, que es algo increíble, que me encanta esta característica. Creo que es la mejor y espero que la estéis utilizando. Si no la estáis utilizando, deberíais. Y luego, pues el año pasado hubo algunos cambios y hubo una oportunidad, y yo siempre había querido trabajar en Google Trends, que me parece algo maravilloso. Creo que es muy útil y que nos da buenas ideas. Y ahora estoy trabajando un poquito en Google Trends y también en la Search Console. La verdad es que hay distintas maneras de ver los datos. En la Search Console vemos quién es el dueño de una página web, damos todos los datos, y con Google Trends tenemos datos agregados de todo para entender qué está pasando en el mercado, y así podemos utilizar Google Trends para poder hacer todos los cálculos necesarios. Vamos a pasar a hablar de datos.
of Y aggregated, Google Maps anonymized, and categorized. nos da un ejemplo de I love every búsquedas de single word. Google y YouTube agregadas, anonimizadas y categorizadas. Obviously, like Google Search, there is a Por lot of supuesto, data, there's a lot of en people Google that Search hay muchos datos y hay muchas personas que están haciendo búsquedas en el buscador y también en YouTube. we cannot look at everything all the time. Y right? no And I'm gonna podemos talk a ver little bit more todo about en todo that, but momento. we have Y bueno, voy a data hablar on un poco minute más de by esto, minute pero basis. So there's tenemos a lot of data on datos por Google Trends. minutos We y hay have to look muchísimos at the datos en Google statistically Trends y significant tenemos sample que of the data, so just a basarnos portion of the data. en porciones de estos datos porque son muchos y tenemos grupos de control y tratamos de asegurarnos de que este pequeño ejemplo que cogemos realmente muestre la realidad, ¿no? Y tratamos de hacer un trabajo exhaustivo para asegurarnos de que los datos representan lo que está buscando la gente. Por razones de privacidad, tenemos un umbral y si hay demasiadas pocas búsquedas, podemos usar Google, ponerlo, quitarlo de Google Trends. A veces hay también búsquedas repetidas. Y bueno, lo que hacemos es crear un índice normalizado. Digamos que nos dais varias queries para los que necesitáis datos en un país específico y para un rango de tiempo específico, y lo que hacemos es mirar todos estos datos y ver el punto más, y vemos el punto más alto y tratamos de ver en cuál fue el día más alto dentro del rango y ahí asignamos 100 a este punto de datos y luego el resto de datos los calculamos basándonos en este 100. Así que todo se acaba organizando de 0 a 100 basándonos en el interés que tiene esta búsqueda de esta query. Así que es un índice indexado y lo que muestra es interés de búsqueda. Como sabéis, no proporcionamos números absolutos respecto a búsquedas, pero podéis hacer mucho con lo que sí que os damos. Y luego hay 3 cosas principales que considero que hacen que Google Trends sea realmente útil y accionable. Y lo primero es la escala. Tenemos datos de miles de millones de búsquedas y cada minuto hay miles de millones de búsquedas y los datos son de tanto YouTube como de Google. Y la escala hace que sea bastante significativo porque es tan grande que podemos llegar a entender cuáles son los trends. Además es fresco, entonces eso quiere decir que los datos son de hace 5 minutos, por ejemplo. No me acuerdo si son 5 o 10 minutos, pero bueno, es de hace minutos realmente, así que podemos ver lo que están buscando las personas en todo el mundo, en Google Search, en YouTube y en todo, en nada de tiempo, así que es mucha información y muy fresca y estamos viendo eso. ¿Qué están buscando la gente? Están buscando respuestas a sus preguntas y eso es. Y por supuesto están buscando respuestas honestas si queremos una representación real. Otra cosa que deberíamos tener en cuenta son las caídas a cero. Veis aquí un gráfico y veis como la tabla llega a muchos momentos a cero. Esto no podemos usar. Esto no es bueno. La razón es que no tenemos datos específicos de esta búsqueda en concreto, pero sí que podemos hacer cosas para mejorarlo. Una de ellas es cambiar el término, quizá el término que estamos utilizando es demasiado específico, necesitamos algo más amplio, y otro es cambiar las características, quizá estamos simplemente mirando 24 horas o un país en el que no hay suficientes datos sobre este tema, por ejemplo. Así que podemos cambiar distintas cosas para ir viendo distintos resultados. Vemos los temas y los términos de búsquedas, que hay gente que también llama entidades. Y lo que ocurre cuando buscamos en Google Trends es que o te pone exactamente la búsqueda, o sea, el término de búsqueda. Y, por ejemplo, si buscamos alfabeto en Trends, podemos ver cuántas personas han buscado la palabra alfabeto, que puede no ser
muy relevante. One of them is the alphabet, right? The writing thing. Por un lado tenemos el alfabeto para escribir, ¿no? Las letras. También tenemos Alphabet.inc, que he escuchado que es una empresa fantástica. Y también hay otras cosas, ¿no? Que se llaman alfabeto. Así que lo que hacemos es crear clusters, que son grupos de términos. Y estos son entidades, y también tenemos errores de ortografía en un mismo clúster, y también distintos idiomas, lo cual es interesante si tenemos distintas, la página en distintos idiomas. Así que los temas y los términos de búsqueda son algo interesante con lo que jugar. Y lo tercero es que podemos utilizar operadores de búsqueda dentro de Google Trends. Soportamos 3 operadores de búsqueda, término exacto, con las comillas, y si queremos saber solamente las búsquedas de un viaje en barco, podemos utilizar las comillas, podemos utilizar el menos para excluir términos, así que podemos poner barco menos viaje, así que serían cosas sobre barcos sin viajes o barco más viaje, que es uno u otro. Y estos son códigos importantes a utilizar cuando estamos analizando temas. Es que podemos jugar con los operadores de búsqueda, los temas, los idiomas, y creo que es información muy útil. Ahora hablemos un poquito de SEO. ¡Sí! Pensaba que ibais a emocionaros. No voy a explicar lo que es la investigación de keywords. Creo que muchos de vosotros sabéis mejor que yo, incluso lo que es. Eso no es algo que hago en mi día a día, pero en general es identificar términos de búsqueda que son relevantes para nuestra audiencia objetiva, para poder entender cuál es el volumen de esas búsquedas. ¿Cuánto volumen estamos consiguiendo? Y no solamente cuánto volumen está llegando ahora mismo, sino cuáles son las tendencias y si están subiendo. Porque nos interesan las palabras clave o las keywords cuando están subiendo, no necesariamente cuando están ya arriba. Hablando de la búsqueda de keywords, podemos buscar, por ejemplo, un tema que nos interese. A mí siempre me interesa el queso, así que busco queso. Y si vas buscando hacia abajo en Google Trends, encontramos esta tabla que es muy interesante. Una es temas relacionados y otras son queries relacionadas, y vemos qué busca la gente en relación con lo que estamos buscando. Esto nos da muchas ideas para ampliar nuestras keywords, para conseguir incluir más keywords o entender mejor qué está buscando la gente en relación con las palabras clave que nos resultan a nosotros interesantes. Respecto a temas relacionados, me gustaría mencionar 2 cosas. Tenemos paginación, así que tenemos muchos términos relacionados y por eso es importante conocer la paginación. Y luego también tenemos un menú desplegable, el que vemos aquí la palabra rising, subiendo. Entonces pueden estar rising, que es subiendo, o top, que sería que están ya arriba. Vemos con rising vemos los que están subiendo de manera significativa, y top son los que están ya arriba. Así que estos serían los temas y las queries que están relacionadas. Este en concreto es un poquito menos conocido, es una característica avanzada de Google Trends, y vemos que no es muy intuitivo, pero hay una razón de que esto sea así. Es una característica, no es un bug. Vemos que estoy buscando exactamente el mismo término varias veces, café expreso, y ponemos el mismo término varias veces. Y aquí veréis que hay 3 puntos, y si clicáis sobre este término, veréis esto y podéis elegir cambiar filtros. Y así cambiamos el filtro solamente para este término.
La idea aquí es que puedo analizar el café expreso los últimos 20 años, porque tenemos 20 años de datos. También veréis también una línea para cada una de estas cosas. Lo que podemos hacer con los filtros avanzados es identificar cada uno de ellos con un año, así que podemos tener distintos años. Como veis aquí tenemos 2020, 21, 22 y 23 y cada una de estas líneas es un año y podemos hacer una comparación entre años. Y esto hace que sea bastante más fácil entender cómo ha ido creciendo el término a lo largo de los años. Para la búsqueda de keywords, creo que es interesante poder ver los últimos 3 años y hacer una comparativa. Creo que es una manera de visualizar datos de manera mejor. Vamos a ver el calendario de contenido. Y creo que solemos tener mucha información y queremos publicar mucho contenido a lo largo del año, pero ¿cómo decidimos qué es más importante o qué debemos priorizar? La palabra importante aquí... ¡Uy! No sé qué ha pasado. No puede ser. ¿Qué está pasando? Ahora me he perdido. Calendario de contenido. Muy bien. Las temporadas son algo importante a tener en cuenta en esto, porque hay ciertas estaciones o temporadas en la que hay cambios. Por ejemplo, tenemos aquí esta línea azul. En este caso estamos hablando del queso brie en 5 años y cada año tenemos los mismos picos en los datos, entonces vemos que realmente hay estacionalidad. La primera es Acción de Gracias y la segunda es Navidad, por ejemplo. Así que vemos distintos picos que pueden ser mensuales, semanales o anuales. Y cuando decidimos qué contenido publicar en cada momento, deberíamos tener en cuenta esto, porque queremos publicar el contenido antes para que pueda ser crawleado, indexado, rankeado. Y cuando viene ya el momento pico, estamos ya presentes. Así que esto nos puede ayudar a saber de qué escribir cuándo. Otro filtro avanzado que he mencionado antes es, de nuevo estamos buscando queso brie. Y lo que quiero hacer aquí es cambiar los filtros por país. Ahora tengo 2 líneas, una es Estados Unidos y la otra es Reino Unido. Y es la misma palabra clave. Y verás que hay bastante diferencia porque el Reino Unido no tiene Acción de Gracias, entonces solamente tienen un pico que es en Navidad. Pero en Estados Unidos hay 2 picos, que es Acción de Gracias y Navidad. Y creo que si tenemos una página web global, es muy importante tener en cuenta cuándo es tendencia un tema en el año, ¿no? Y si hay varios momentos del año que lo es, y también tenerlo en cuenta según países y según idiomas. Y bueno, YouTube es maravilloso, me encanta YouTube, pero bueno, en realidad no hay ningún pero, porque YouTube es maravilloso. Estoy pensando en 2 palabras clave en las que me quiero centrar. Tenemos sándwich de queso y recetas de queso. Hago la búsqueda y veo que las recetas de queso son la roja, que están en la parte de arriba, y las recetas de queso van mejor que el sándwich de queso. Pero veis que estamos haciendo una búsqueda web y lo interesante es que cuando pasamos a YouTube el patrón se invierte. Esto es algo bastante interesante. Y estas son cosas que son bastante distintas. Por supuesto, porque YouTube tiene una actividad bastante distinta y cuando estamos creando contenido debemos pensar en esto y comparar YouTube con producción de vídeo, y cuando estamos creando contenido para la web tenemos que buscar WebShare. Y siguiente, ¡tada! Quería hacer un pequeño anuncio.
starting a new series on Vamos a YouTube empezar una nueva about Google serie Trends. en YouTube We de just Google recorded, Trends. a month Acabamos ago, de and it's grabar hace un coming mes live in the y summer. va a salir So este it's verano. Google Trends tutorial. Así que van a ser tutoriales de Google Thank Trends you. que llegan pronto. Así que estar listos y muchas gracias. Thank you, thank you. Up, up, up. Gracias, gracias. Beautiful, thank you. Ah, Gracias. that's part of the. Muy bien. Cheers, salud. Salud. Yo creo que aquí tenemos a Daniel. We have you here. So, if anyone has a question, si alguien tiene una pregunta para él, os puedo ayudar. Si queréis, también os puedo traducir. Así que. I got the beer to handle the question. Yes. Sí, me han dado la cerveza para poder responder a las preguntas. Poco a poco. Ok. Ya me quedaré por en medio ahora para que todos podáis preguntar. Venga. So, thank you so much for this. I think I speak Muchas for gracias my por team. We esto. love Creo que hablo por todos los SEOs cuando digo que no se encuentran los datos de Trends. Queremos saber cuándo sale la API. Hey, consider it ¿Quién quiere done. una API? Sí, llegará, llegará. When I'm not gonna No os puedo decir cuándo. pre-announce anything. No puedo preanunciar nada, Mention that my pero ya he mencionado que mi misión es que los datos estén disponibles a escala. I don't know. Anyway. Así so que nothing to no announce sé, right now. no puedo anunciar nada en este momento, pero es mi sueño, me encantaría. Exactly. ¿No están utilizando micrófono? I'm gonna send it right now. Vale, vale, lo voy a mandar ahora My mismo. dream to have a Google Trends API. I hope. Es mi sueño tener una API de Google Trends. Siguiente pregunta. Coming. Yo entiendo. Hey Daniel, nice to meet you. Un placer conocerte, Daniel. Tengo una pregunta personal de mi uso diario. A veces, para algunos clientes, cuando hago búsquedas y hacéis una sugerencia de temas, me he dado cuenta de que los temas que se proporcionan están bien hechos, pero hay un problema. Si elijo el sector o la marca de mi cliente, parece que estoy perdiendo información. Si hago una búsqueda global, consigo muchos datos y sé que esta marca tiene muchos datos. Pero cuando elijo la propuesta, como que se pierden datos. Así que tengo dos preguntas. Quiero saber cómo de actualizada está esta información, cómo de veraz actualizada es y cuál es la clasificación de temas. ¿Viene del principio de la búsqueda o que porque hace 10 años no teníais esos temas y ha habido actualizaciones de esta clasificación de temas? I think we do backward classification. I don't know the answer to ¿Hacéis that, but, clasificación como hacia atrás? You're saying, for example, No sé muy before bien there a qué te refieres. Creo que estabas was- diciendo let's take the que example of Alphabet, por ejemplo, right? tenemos el alfabeto, well, ¿no? it was not a tenemos company. Alphabet, que no era una empresa antes. Like in this case, we wouldn't update backwards, Y hopefully, por ejemplo, en este caso no actualizaríamos hacia atrás porque no había but with empresa, something else, with a name, for example, with a pero con celebrity otras name. cosas, por ejemplo, con el nombre de una Celebrity was not famous. celebridad, una When persona the que no era celebrity becomes conocida, famous, you look cuando esta backwards. persona se I don't know, hace that's a good question, but, famosa, terms of, sí, se podría hacer, pero es buena pregunta, pero la verdad es que no estoy seguro, tendría but que in terms of, comprobarlo. Yeah, in terms of how much data we have, we do Respecto like we look at a cuántos datos big portion, even though tenemos, it's a sample of the data, we look at a aunque tenemos un significant ejemplo de sample, and datos, elegimos if the data, una if muestra there is not enough data significativa on a y si specific, creemos que no hay I think suficientes you datos mentioned the sobre categories, algo en right? concreto, creo que Travel, habías news, mencionado categorías, ¿no? That, Viajes y ese tipo de cosas. yeah. Okay. Yo hablaba de el API. I'll remember Está hablando that. sin micrófono. Vale, lo recordaré. Okay, yeah. Next question over here. Siguiente pregunta. Tomorrow I'm going to talk about
Mañana voy a hablar de rendimiento y mi pregunta es sobre la Search Console de Google. Sí. I'm going to talk obviously about the report. Voy a hablar de los informes de Google Search Console y vitales. Y bueno, mi pregunta es que creo que el reporte principal, Word Vitals, y las páginas que necesitan mejorar o están mal y todos estos conceptos, creo que son un poco confusos. ¿Se van a mejorar de alguna manera? Sí, porque muestra la fecha y el dato, pero muestra datos de 28 días antes, así que me resulta muy confuso. ¿Tenéis intención de cambiarlo? Creo que sí, que es confuso. Creo que no tenemos intención de hacer nada en este momento, al menos que yo sepa. Pero creo que en general es un buen informe para tener una idea muy de alto nivel de si nos está yendo bien o mal, pero estoy de acuerdo que cuando estamos optimizando quizá no sea la mejor herramienta. Hay otras herramientas de Google. Ay, ¿cómo se llama la que está bien? Bueno, ahora mismo no recuerdo el nombre. Este informe, sí, entiendo a lo que te refieres y tampoco es tan útil, y tener solamente 3 categorías tampoco es tanto, pero al mismo tiempo no es algo que creamos que debáis sobreanalizar. Creo que cada milisegundo no va a hacer una gran diferencia respecto a la información. ¿Tenéis muchos datos en BigQuery? Pero BigQuery es solamente para analíticas, ¿no? Para rendimiento. Sí, pero creo que tenéis muchos datos de Core Web Vitals. Y creo que podríais mostrar más datos sobre cualquier día. ¿O te refieres a exportar? Sí, utilizar este tipo de cosas. Venga. Si no me gusta la pregunta, te lanzo la pelota de vuelta. Gracias, Daniel. Tengo 2 preguntas. Soy Clara Soteras y trabajo para un periódico. Y tengo una pregunta de Google Search y Google Search Console, y la otra es sobre trends. No sé si pensáis incluir algún informe de Top Stories. ¿Quién quiere Top Stories? Tenemos planes tenemos muchos planes. La verdad es que a ver, voy a ver cómo lo explico. Cuando digo nosotros, hay muchos tipos de nosotros. Nosotros podemos ser el Search Console, que nos encantaría enseñar estos datos y creemos que son datos muy importantes. Sabemos que las empresas de noticias necesitan saber cuáles son las top stories, algo muy prominente, y los datos deberían estar ahí, pero por otro lado hay cosas internas también. Así que siempre tratamos de conseguir más top stories, tener más snippets. Nos encantaría mostrar todo en la Search Console y bueno, tratamos de hacerlo de la mejor manera, y quizá en un día lo tengamos, pero no puedo prometer nada. Vale, voy a hacerte otra pregunta que espero que te guste más. ¿Estás planificando o planteando incluir algún tipo de seguimiento o tracking de Google Discover con Google Trends? No. That was short. Yes.
And some more ¡Qué info about corto! Discover for, Y algo más de información sobre Discover para una página de noticias. On Search Console. Discover en Search Console. Search Console. Well, we have Discover on Search Console. Tenemos Discover en la Search Console y respecto a trends hablamos mucho de cómo utilizar los benchmarks, Unpredictable. pero creo que Discover es difícil de predecir. It's very different from search in that Es muy very distinta hard la to plan for búsqueda Discover. I know y that es there are, like, difícil all kinds planificar of hacks and all kinds of, Discover. you know, Sé que hay optimization, muchos tipos de techniques that CX people, y you know, muchas that go in maneras between de that optimización. works with Discover, doesn't work with Discover. Hay cosas que But the funcionan con note is that within Discover, our otras documentation, que no. there is very little documentation about Discover. Y la verdad es que hay muy poca documentación respecto a Discover porque no compartimos información sobre cómo optimizar para Discover. If we're planning to share more, I don't think on trends Creo que no tenemos pensado compartir más en Trends, no, quizá en Discover vamos a tratar de mejorar la sección de Trending Now, o sea, lo que está ahora mismo de moda, de lo que se está hablando, y esto es algo que nos estamos planteando también en Discover, pero eso sería todo. Next question. Yeah. I'm starting to think that the beer is too small for. Maybe you need to refill it. It's fine. This is Nacho. I work for Soy Nacho, Idealo, which is a trabajo price para comparison Idealo, tool. es una This portal, empresa, Idealo. So se llama I Idealo. ask you something regarding the new SERP templates, which should be Quería preguntarte brought to, sobre las plantillas que the se han, se han elaborado con el EMA. You don't know this one, probably because you are Quizás no te has dado in the project. cuenta, But, quizás porque no, no nos han importado en el proyecto, pero bueno, haz la pregunta y luego intento contestarte. Ahora la plantilla hay unos botones en la parte superior. Tenéis lo del shopping, las nuevas características sobre comparación de portales. También hay aspectos relacionados con la comparación de los portales y podemos ver que hay muchos resultados. Entonces, en relación con esto, no sé si tenéis una idea de por qué esto no se implementa en con la misma velocidad en distintos países. En Alemania, en Reino Unido, por ejemplo, era mucho más rápido y en España esto ni por asomo. Entonces, esto no está relacionado contigo, ¿no? Bueno, tenía que intentarlo al menos. May I just one super fast ¿Puedo one? preguntar una cosita más rápido? Trends. Respecto a las tendencias, has mostrado los temas de tendencia, los trend topics y cómo se relacionan. Entonces, ¿cómo se puede hacer una estimación de esto si tienes que considerar las políticas de protección de datos? Es complicado, ¿verdad? Sí, tenemos unos umbrales. No sé cómo explicarlo, pero me voy a inventar un número, ¿vale? Esto me lo he inventado para que quede claro. Yo qué sé, 100 búsquedas. Si está por debajo, está por debajo. No vamos a mostrarlo y por tanto no existe. Es así. Not so long term, but short term, right? Okay. Es durante un periodo, ¿no? Un periodo corto, sí. No, Lino, no. Shit. And thanks a lot. I don't know, Lino. No, Lino, mierda. Hola, Daniel. Te voy a hablar en Hola. español, que sé que lo entiendes. Simplemente era para proponer que expliquéis mejor cómo hacéis la normalización de los datos en Google Trends. Has dicho que cogíais el volumen máximo de un día y le dabais 100. Estaría bien que lo explicarais en un artículo o algo para los que nos gusta entenderlo, podamos intentar comprenderlo. Google Trends Tutorials is coming, Lino. Bueno, sí que os anuncio de que vamos a lanzarlo muy La pronto, normalización. vamos a publicarlo. La normalización de los datos, simplemente. ¿Cómo lo hacéis? So, yeah, basically just related to that, Básicamente, en relación con lo que me comentas, Google Trends documentation la documentación de Google Trends no es la mejor, tiene algunas carencias en muchos niveles. in general, we just take,
So we take, Pero lo que hacemos generalmente es lo siguiente. we look at the query, okay, and we Vemos look at el query all of the parameters, y we vemos look at the todos los country, we look at the parámetros, date vemos el range, we look at the país, property, la which is franja, la YouTube or propiedad, si es YouTube, Google, lo que sea. We look at this specific Vemos esta and query then en específico, en concreto, y divide it después la query by dividimos all of the data, the same parameters, con los mismos without the parámetros, pero sin la query. right? So that's one of the ¿Vale? ways that we Esa es una de normalize it. las formas And que then tenemos we para do that normalizarlo. Y for luego all of the queries that we hacemos lo search, mismo con todas las queries que and then we buscáis look at the highest y data vemos el punto de datos which is más 100, alto, le damos un 100 and then proportionally y luego de we forma give proporcional the lo que grade hacemos or the es mark to each of the dar other. la Ok, puntuación al entendido, resto más o menos. Muchas de gracias. data points. ¿Alguien más por ahí? Venga. Por ahí si pasáis el micro, por favor. Es que no. Gracias. Hi, Daniel. One question. Hola When would Daniel, you say una would pregunta. be, ¿Cuándo more dirías useful for que us sería SEOs más to go útil to, para Google Trends instead of SEO going ir a to Google the Trends Google en vez Ads de API to ir get the a exact number of Google searches, Ads for y todo example? esto para encontrar el número exacto de búsquedas? Exact. Well, Google Ads between. API. So the, Google Ads y API. I think the Google Ads API, I don't know. Creo I don't know que a lot about the el data, Google but I think Apps API much less. creo que diría mucho menos. Well, the Google Ads API, if I'm not wrong, Si no me equivoco, you mean the keyword planner, te right? refieres al It goes- Keyword they have an Planner, API as ¿no? well, the keyword planner, ¿También you lo can tienen take en API? Lo, yeah. Thank you. It's where like all the other tools get todas las the data otras, for the es de keyword donde searches. todas las otras So I think herramientas those extraen los data are datos. just for, Estos search results datos that creo have que son solo para resultados de búsquedas not que wrong, tienen that's una for, trigger tienen ads, publicidad, which is como not que all of the desencadenan searches. esta publicidad, no son todas las búsquedas y estos datos no provienen de Google Search Organic. Ahí, como diríamos, creo que el Trends es mucho más amplio en lo referente a los datos que el Keyword Planner. Yo intento recomendar que nunca he dicho que no lo recomiende, creo que está escrito que se debería usar, creo que está disponible y es una distinta forma de presentar los datos y al menos que la forma que tenemos nosotros de presentarlos, no tenemos un API, no creo que eso sí que es una pena. Pero sí lo deberías usar. De hecho, me interesaría ver una comparativa de las dos bases de datos. Me ha encantado tu presentación y tengo dos preguntas. La primera es que cuando tenemos el API, ¿hay alguna forma de que podamos aumentar el límite de los 5 keywords? Es decir, para tener más de 5 keywords a la vez. Ese sería el plan. No, 5 no es suficiente. No, no es suficiente, exacto. Es demasiado poco tener solo 5. Y la segunda pregunta, para esto esperaremos al API, estamos súper entusiasmados. Y quería saber también si hay algún plan en el futuro próximo para implementar una consola de búsqueda para ver estas queries que ves en el perfil, para ver si tiene una tendencia al alza o no, para ver si está en aumento o si no está en aumento. Lo primero que dije cuando entré en el equipo del Search Console fue decir esto, venga, vamos a mostrar esta tendencia y tal, pero no, la verdad es que de momento no está en nuestros planes, no lo tenemos en mente de momento. Stay on the beach, the place to be.